La antigua Grecia está considerada la cuna de la civilización occidental. Este periodo histórico, que abarca aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo II a.C., sentó las bases de muchos de los principios y estructuras que dieron forma al mundo moderno. Una de las mayores contribuciones de Grecia fue el desarrollo de la democracia. Atenas, la ciudad-estado más prominente de la época, implementó un sistema político revolucionario en el que los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones. Conceptos como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el gobierno del pueblo por el pueblo tuvieron sus orígenes en la Grecia clásica. Además, la Grecia antigua dio al mundo a algunos de los pensadores más influyentes de la historia. Figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases de la filosofía occidental, explorando temas como la ética, la política, la metafísica o la lógica, ideas que siguen siendo fundamentales en el pensamiento moderno. Más allá de los avances políticos y filosóficos, la antigua Grecia también ha dejado un legado cultural excepcional. Ciudades como Esparta, conocida por su disciplina militar y estilo de vida austero, Olimpia, la que fue sede de los Juegos Olímpicos antiguos, o Delfos, hogar del famoso oráculo, siguen fascinando a estudiosos y turistas por igual. La contribución griega al arte, la arquitectura y las ciencias, desde las esculturas y templos monumentales hasta los avances en matemáticas, astronomía y medicina, junto al genio y la creatividad de los antiguos griegos, han ejercido una influencia duradera en el desarrollo de la civilización occidental. Uno de los aspectos más destacados de la antigua Grecia fue su desarrollo político. La polis, o ciudad-estado, se convirtió en la unidad fundamental de la organización social y política. Cada polis tenía su propio sistema de gobierno, leyes y tradiciones, lo que dio lugar a una gran diversidad de formas políticas. Algunas de estas ciudades-estado, como Esparta y Atenas, se convirtieron en potencias regionales que rivalizaban entre sí. Esparta, por ejemplo, se destacó por su poderoso ejército y su sociedad militarista, mientras que Atenas se distinguió por su sistema democrático y su floreciente actividad cultural. Más allá de las diferencias políticas, la antigua Grecia también se caracterizó por una notable unidad cultural. La lengua griega, la religión o las tradiciones compartidas, como los Juegos Olímpicos, sirvieron para unir a las diversas ciudades-estado en una identidad común. Hoy en Cultura Fascinante exploraremos el impresionante legado cultural y patrimonial que nos dejó la antigua Grecia, un tesoro histórico que aún perdura y que podemos descubrir no solo en la Grecia moderna, sino también en distintos rincones del Mediterráneo. Delfos, ubicada en las laderas del monte Parnaso, es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la antigua Grecia. Este lugar, considerado el ombligo del mundo en la antigüedad, atraía a visitantes de toda la región por su importancia religiosa, política y cultural. Delfos era conocido como el hogar del dios Apolo, y los antiguos griegos creían que este lugar era un punto de contacto entre los dioses y los humanos. Hoy en día, las ruinas de Delfos permiten a los visitantes recorrer espacios sagrados y contemplar la grandeza de su pasado, como el templo de Apolo, el teatro de Delfos y el Tolos de Atenea Pronaia. El templo de Apolo es sin duda uno de los edificios más destacados de Delfos y el núcleo de toda la actividad espiritual. Este templo, reconstruido varias veces a lo largo de la historia, era el lugar donde se realizaban las consultas al famoso oráculo de Delfos. En su época de esplendor, los peregrinos acudían al templo para escuchar los mensajes de la Pitia, la sacerdotisa encargada de transmitir los oráculos del dios Apolo. Los mensajes eran enigmáticos, y los griegos los interpretaban con cuidado, ya que influían en decisiones importantes sobre guerras, fundaciones de colonias e incluso leyes. Otro espacio notable en Delfos es su teatro, donde se celebraban festividades religiosas y eventos culturales como las representaciones de obras teatrales y competiciones poéticas y musicales en honor a Apolo. El teatro,
construido en piedra y con capacidad para miles de espectadores, ofrecía vistas impresionantes del Valle de Delfos, creando un ambiente único y solemne. Este espacio simbolizaba la conexión entre el arte, la religión y la naturaleza, una unión esencial en la cultura griega. La zona del Tholos de Atenea Pronaia es otra estructura icónica de Delfos. Esta edificación circular, compuesta por columnas dóricas, es uno de los espacios más fotografiados del lugar. Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, se piensa que estaba dedicada a la diosa Atenea, lo que podría sugerir un vínculo con la protección del santuario. Su diseño arquitectónico destaca por su forma redonda, poco común en la arquitectura griega de la época, lo que lo convierte en una obra excepcional de arte y devoción religiosa. Olimpia, situada en la región de Élide, en el Peloponeso, es una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, conocida principalmente como la cuna de los Juegos Olímpicos. Fundada en honor a Zeus, Olimpia no fue solo un centro deportivo, sino también un lugar sagrado que simbolizaba la unidad de las ciudades-estado griegas. Cada 4 años, los griegos dejaban sus conflictos de lado para participar en los Juegos Olímpicos, competiciones dedicadas a honrar al rey de los dioses. Hoy en día, las ruinas de Olimpia permiten descubrir los lugares donde se celebraban estas ceremonias y competiciones, conservando el aura de su pasado glorioso. El templo de Zeus era el edificio central y más importante de Olimpia. Dentro de este templo se encontraba una gigantesca estatua del dios, obra del famoso escultor Fidias, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha de marfil y oro, mostraba a Zeus sentado en un trono con una expresión majestuosa, sosteniendo una figura de la diosa Nike, símbolo de la victoria. Aunque el templo y la estatua ya no existen, las ruinas del templo y los relatos de la época nos ayudan a imaginar la grandeza de este lugar sagrado. El estadio de Olimpia es otro de los espacios icónicos del lugar. En este estadio, rodeado de colinas, se celebraban las competiciones de los Juegos Olímpicos. Este tenía una capacidad de hasta 45.000 espectadores, los cuales se reunían para presenciar pruebas como las carreras a pie, el lanzamiento de disco y las luchas. Una característica interesante del estadio es que los jueces y sacerdotes, al igual que los participantes, eran figuras respetadas y representaban la imparcialidad y la excelencia en los deportes. Otro espacio destacado es el Templo de Hera, uno de los edificios más antiguos de Olimpia, dedicado a la esposa de Zeus. Originalmente construido en el siglo VI a.C., este templo era un lugar sagrado en el que se celebraban rituales en honor a la diosa. En la antigüedad, también servía como un espacio para depositar las ofrendas de los visitantes y peregrinos que llegaban a Olimpia. En este templo se colocaba la llama olímpica, la cual era encendida en honor a los dioses, siendo todavía una tradición en las Olimpiadas modernas. Además de sus templos y estadios, Olimpia contaba con otras estructuras importantes como el Bouleuterion y el gimnasio. El Bouleuterion era el edificio donde los jueces se reunían y donde los atletas prestaban juramento antes de competir, asegurando que participarían de manera justa. En el gimnasio y la palestra, los atletas se entrenaban y preparaban para las competiciones. Estos espacios simbolizaban el valor que los griegos le daban al esfuerzo, la disciplina y el honor en el deporte, valores que hasta hoy perduran en el espíritu olímpico. Esparta, ubicada en la región de Laconia, en el sur del Peloponeso, fue una de las ciudades-estado más poderosas y únicas de la antigua Grecia. Conocida por su disciplina militar y su austero estilo de vida, Esparta destacaba por su sistema social, centrado en la formación de guerreros desde una edad temprana. A diferencia de otras ciudades griegas como Atenas, Esparta priorizaba la fuerza militar y la lealtad al Estado sobre las artes y la filosofía. Hoy en día,
Los restos arqueológicos de Esparta, aunque escasos en comparación con otras ciudades antiguas, nos ofrecen una visión de su estructura única y de los lugares clave en la vida espartana. El Ágora de Esparta era el centro político y comercial de la ciudad, un espacio donde se discutían asuntos públicos y se organizaban ceremonias importantes. Este lugar reflejaba el carácter político y funcional de Esparta, ya que sus actividades se centraban en asuntos de defensa y estrategia más que en la cultura o la filosofía. La sencillez del Ágora es una muestra de los valores espartanos: austeridad, eficacia y enfoque en el deber hacia la ciudad y sus ciudadanos. Uno de los monumentos más importantes de Esparta era el templo de Artemisa Ortia, dedicado a la diosa Artemisa, quien era venerada como una protectora de los jóvenes. Este templo cumplía una función especial en la educación espartana, pues allí se realizaban rituales y pruebas de resistencia que formaban parte del entrenamiento de niños y adolescentes. En una de las ceremonias más emblemáticas, los jóvenes espartanos debían resistir azotes sin mostrar dolor, una prueba de coraje y fortaleza que formaba parte de la preparación militar y que reflejaba la importancia de la disciplina en la cultura espartana. La Acrópolis de Esparta, aunque menos majestuosa que la de otras ciudades griegas, era un espacio importante para los espartanos, ya que la utilizaban para ceremonias religiosas y eventos públicos. En esta colina se encontraba también el templo de Atenea Cálcica, dedicado a Atenea, diosa de la guerra y la estrategia. Este templo era un lugar sagrado que simbolizaba la conexión entre la espiritualidad y la fortaleza militar, dos aspectos esenciales en la vida de Esparta. El sistema educativo y de entrenamiento de los jóvenes era uno de los elementos centrales de la cultura espartana. Los niños eran separados de sus familias a temprana edad para recibir una formación que incluía entrenamiento físico extremo, disciplina y habilidades de combate. Este sistema tenía como objetivo crear ciudadanos leales, fuertes y capaces de defender Esparta en cualquier circunstancia. Gracias a esto, Esparta se consolidó como una de las potencias militares más temidas de la antigua Grecia, una reputación que aún perdura en la historia. Micenas, situada en el noreste del Peloponeso, fue una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia durante la Edad de Bronce. Esta ciudad, rodeada de mitos y leyendas, fue el centro de la civilización micénica, conocida por sus habilidades en arquitectura y su gran influencia cultural. Según la mitología, Micenas fue fundada por el héroe Perseo y fue gobernada por el legendario rey Agamenón, líder de la expedición griega en la guerra de Troya. Las ruinas de Micenas, con sus impresionantes murallas y tumbas monumentales, ofrecen un fascinante recorrido por la historia de una civilización que dejó huella en el desarrollo de la Grecia antigua. La Puerta de los Leones es uno de los monumentos más emblemáticos de Micenas y es la entrada principal a la ciudadela. Construida alrededor del año 1250 a.C., esta puerta es famosa por su relieve de dos leones enfrentados, uno de los pocos ejemplos de escultura monumental de la época. La Puerta de los Leones era un símbolo de poder y protección para la ciudad, y su diseño, con enormes bloques de piedra, es un testimonio de la destreza arquitectónica de los micénicos. Pasar por esta puerta en la antigüedad era un recordatorio de la fortaleza y la importancia de la ciudad. Otro de los espacios más destacados de Micenas es la tumba de Agamenón, también conocida como el Tesoro de Atreo. Esta tumba monumental